Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí en la casa de Dios. Damos gracias a Dios porque nos permite iniciar esta capilla, la primera capilla de este nuevo bimestre. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado. Y de igual forma mandamos un saludo a todos aquellos que nos están viendo por las redes. Sean bienvenidos y damos la bienvenida a nuestro pastor Porfirio, quien hoy trae el mensaje, pastor de la iglesia Filadelfia, desde hace ya 11 años. Damos gracias a Dios por su vida. Y bueno, les invito a si se pueden poner de pie y para hacer una oración. Sí. Señor Jesús, gracias te damos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Padre, en este momento venimos hoy delante de ti, poniéndote en tus manos este culto, que tú seas usando a cada uno por sus nombres, Señor. Guíanos y Padre, te pido que tú seas al pastor, que prepares nuestros corazones, dispongas nuestros corazones y que seas tú con nosotros, Señor. Te agradecemos porque eres bueno y te ponemos en tus manos este culto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, buenos días, bienvenidos a todos. En este día vamos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios. Acompáñenme a cantar esta canción que habla sobre la gracia sublime de nuestro Señor. Amén, hermanos. Ahora acompáñennos a cantar esta alabanza
que glorifica a nuestro Dios como Alfa, Omega, el que era y quien es. Cantemos nombre sobre todo. Quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre, gloria, es la canción que rodea el trono. Hoy se escucha. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria a su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte caen todos ante tu gran majestad y cantan: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria a su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el
sobre todo es. Amén, hermanos, pueden tomar su asiento. Invitamos a nuestro pastor Porfirio, si puede pasar, y a nuestra compañera Victoria para hacer una oración por usted y dar inicio a la prédica. Gracias. ¿Me permite orar por usted? Okay. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que tú nos has permitido estar aquí, Señor. Gracias por la vida del pastor Porfirio. Que la palabra que nos vaya a compartir sea de bendición, que podamos hacerla en nuestras vidas, que podamos ponerle atención. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad de compartir la palabra del Señor en este hermoso seminario, en el mejor seminario del mundo, ¿verdad? La verdad es que me alegro mucho de poder compartir. Cada banca de estas tiene una historia que compartió también conmigo. Cada rincón de este seminario también tiene algo especial para mí. Y algunos maestros que todavía el Señor ha conservado, la verdad es que yo le doy gracias al Señor por esa bendición. Ahorita que estoy viendo, bueno, sé que hay pocos alumnos, y me recordó a una ocasión que llegué a la iglesia, y llegué a la iglesia y solo había el que iba a dirigir el culto, el pastor, la esposa del pastor, ¿verdad?, el que iba a recoger la ofrenda y el de misiones, y nada más estaba ahí y párale ahí. Y yo dije, ay, y no fue nadie más ese día. Yo creo que a todos nos ha pasado que piensa uno que fue el rapto o algo así, ¿verdad? Porque se desaparecieron. Entonces le abracé a un hermano y le dije yo, me da mucho gusto ver a gente nueva, pero me da más gusto ver a gente fiel. Y precisamente de eso se trata el mensaje de hoy. Lecciones de la historia. Les voy a pedir por favor que busquen en sus Biblias Primera de Corintios 10. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 10. Porque no... Sí, Primera de Corintios 10, estamos bien, del 1 al 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que los maestros, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día como 23,000. Ni tratemos al Señor, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el desierto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado
los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amado Padre Celestial, úsanos para tu honra y para tu gloria. Queremos, Padre Celestial, predicar tu palabra, pero sabemos de que tú eres el que hace el sermón, Señor, a la hora de compartir esto. Te rogamos que te glorifiques en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en 1 Corintios 9:27 dice: más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Así termina el capítulo 9. Este pensamiento continúa en el capítulo 10 de 1 Corintios. Pablo sigue con la idea de no ser descalificado. La preocupación de Pablo era seguir siendo aptos para el servicio a Dios, que nada le impidiera ser útil al Señor Jesucristo. Y con esto en mente nos dirigimos precisamente a este capítulo y aprendemos cómo evitar ser descartados y cómo aprender algunas lecciones de la historia. Dicen que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo digo que lección que no se aprende, lección que se repite. Lo primero que notamos cuando miramos estos primeros capítulos es la palabra todos, todos. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube, el mar y el mar para unirse a Moisés. Todos comieron del mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. El punto es que todos salieron de Egipto, todos estaban en las mismas condiciones, todos recibieron la misma oportunidad, todos disfrutaron la presencia de Dios representada por medio de una nube, todos fueron librados del ejército de Faraón cuando Dios con su mano poderosa lo abrió. Todos eran pastoreados por Moisés, incluso Josué. Y no todos le salieron buenas ovejas, ¿verdad? Bueno, todos fueron pastoreados por Moisés, el siervo escogido por Dios. Todos fueron partícipes del alimento y la bebida espiritual que provenía de Dios mismo. No había distinción. Todos ellos eran el pueblo escogido de Dios. Todos disfrutaron los beneficios de la presencia de Dios en medio de ellos. Pero parece que esto no fue suficiente para comprometerse a seguir a Dios fielmente. Y aunque disfrutaban de la presencia de Dios, disfrutaban de los mismos beneficios de la liberación, no todos tomaron en serio su relación con Dios. Sus corazones se apartaron de Dios y comenzaron a pecar. Miren lo que dice el versículo 5. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Como resultado del pecado, Dios los juzgó. Algunos los juzgó inmediatamente porque ya no los pudo soportar, y otros fueron cayendo poco a poco en el desierto hasta que desapareció toda esa generación perversa. Y solamente quedaron aquellos que no eran mayores de 20 años. Entonces, y dos personas en especial mayores, Caleb y Josué. Bueno, ¿cuál es el mensaje de la historia? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Y parece que hay algunas lecciones claras en este relato. En primer lugar, la primera lección es que la oportunidad no es garantía de éxito. Ustedes están en el mejor seminario del mundo, y lo digo y siempre lo he dicho. Bueno, la oportunidad no es garantía de éxito. Todos tenían las mismas oportunidades. Todos tenían las mismas oportunidades de agradar a Dios. Todos tenían los mismos beneficios de la presencia de Dios y el poder de Dios. Los acompañaba cada momento. Cada individuo que salió de Egipto tenía el mismo acceso a la presencia de Dios. Sin embargo, esto me pesa mucho decirlo, sin embargo,
esto no fue suficiente para mantenerlos sin pecar deliberadamente. La historia está llena de ejemplos de este tipo. Personas que tuvieron tremendas oportunidades, pero las desperdiciaron. Es más, probablemente ustedes conocen alguna historia como esta, ¿verdad? Conoce a personas que han hecho exactamente lo mismo. Es tan fácil echar las cosas a perder en un momento, en un instante. Hoy más que nunca contamos con un sinfín de oportunidades, ¿verdad? Sin embargo, la oportunidad no se traduce en éxito. Se necesita trabajo duro, compromiso constante, dedicación, sacrificio y mucha disciplina. Y les voy a decir una cosa de frente, cosas que no quieren hacer su generación. Esto no lo quieren hacer su generación. Y lo más lamentable es que la generación cristiana sea igual a la generación de afuera. Y esto es un verdadero reto. Y seguramente han escuchado esto, ¿verdad? O seguramente lo han platicado entre ustedes. Mire, se necesita trabajo duro, compromiso constante, dedicación, sacrificio y mucha disciplina. Y parece que esto son cualidades que ya quedaron solamente para los viejitos. Muchas personas quieren el premio sin tener que correr la carrera. Algunos entran en la carrera y por pereza, por descuido, ¿verdad?, o por desidia, distracción, abandonan la carrera. La oportunidad no es garantía de éxito. Esto también aplica a nuestra vida ministerial. Ser parte de la familia seminarista no garantiza que vamos a tener una comunión íntima, entregada, como algunos se imaginan que la tenemos. Esto es cierto. Incluso ni siquiera ser pastor. Estoy seguro que usted conoce a muchos seminaristas, incluso a pastores que no han hecho mucho con su vida espiritual. Cuando estaba en mi generación, teníamos un compañero que pensaba que era un campamento de 4 años. ¿En serio? Era un campamento de 4 años, entonces pues era divertirse. ¿Y dónde están los juegos y las dinámicas? Otros pensaban que era la escuela dominical. Entonces se les hacía injusto que el maestro les quitara puntos porque llegaban tarde o porque no entregaban la tarea. Entonces, eso no es cristiano. Y bueno, muchas historias como estas. Bueno, espero que no sea el caso, ¿verdad? Todos tenemos acceso a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Podemos acercarnos confiadamente cuando necesitamos ayuda. En todo momento tenemos la oportunidad de desarrollar una relación íntima, viva, dinámica con Dios. Y sin embargo, ¿por qué no lo vemos esto constantemente en la mayoría de las generaciones de los seminarios? Y esto es lamentable, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de desarrollar esta relación, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no desarrollamos una relación de este tipo? Piensen esto, mire, muchas veces damos por sentado muchas cosas. En la época, en nuestra época, en la actualidad, tenemos muchos recursos teológicos, Tenemos acceso a la palabra de Dios, a diferentes versiones. Tenemos los mismos maestros, las mismas clases. ¿Y por qué no estamos obteniendo los mismos resultados que de antes? No nos damos cuenta que lo bendecidos que somos. Los primeros pastores no tenían acceso a esto. He platicado con algunos pastores que tienen 30, 40 años y solo su Biblia, y tenían una vida de poder impactante. Y ahora tenemos muchos recursos, computadora, ¿verdad? De hecho, había un compañero que en nuestra generación que le dijo a su mamá que no podía entrar al seminario si no tenía computadora, que era un requisito, ¿verdad? Cosa que ni siquiera ahorita es, ¿verdad? Aunque sí es necesaria. Pero muchas veces no nos damos cuenta de lo bendecido que somos, de tantos recursos que tenemos. No existía el internet. De hecho, cuando yo entré a los 2 años o 3, empezamos a tener internet. Aquí todavía siguen teniendo internet en los cuartos. Bueno, sí, qué bendición, ¿verdad? Bueno, no tenían los libros electrónicos. Tenemos una gran biblioteca que parece más desierto que el desierto de Sonora.
Ahí estuve y el desierto es tremendo, ¿eh? Y cuando veo la biblioteca desértica, ¿verdad? Muchos libros fueron consultados por última vez hace 15 años. Mire, ¿por qué lo digo? Hace como 6 meses, más o menos, terminamos la maestría y me daba la vuelta a la biblioteca, y siempre sola, por cierto, y encontré libros que no habían sido sacados, y la última vez fui yo el que los sacó, y mis compañeros, bueno, y porque tenían ahí la fecha. ¿Y esto qué? Y yo decía, ¿pero por qué? De hecho, la mayoría tienen la Biblia en muchas versiones, pero ¿la leen? Los estudios demuestran que los cristianos leen muy poco la Biblia, ¿verdad? Y en ocasiones pasa esto con los pastores. De hecho, una vez me invitaron, una cosa curiosa, me invitaron a dar una clase de la escuela dominical a una iglesia, y empezaron por el culto. Entonces predicó el hermano que estaba encargado de la predicación de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, después de eso nos fuimos a la escuela dominical, y él se agregó a la escuela dominical y los desafié a tener su devocional, a leer la palabra del Señor. Y luego dice el predicador, dice, ahora entiendo que he hecho mal, voy a leer la Biblia ahora diariamente. Había estado predicando sin leer la palabra del Señor, imagínense. Y esto está pasando muchas veces. Tengo un amigo, mire, que capacita líderes. Tiene un ministerio muy interesante de capacitación de líderes. Y en una ocasión fue a Corea del Sur. Y la visita obligada para los cristianos en Corea es ir a ver la iglesia cristiana más grande. Bueno, sí, espero que sí, ¿verdad? La iglesia evangélica más grande del mundo. Entonces llegó a la iglesia, y los hermanos muy amables, y le mostraron todo, cómo funcionaba la iglesia. Entonces la pregunta obligada de mi amigo era, oiga, disculpe, ¿qué se necesita para ser líder en esta iglesia? Que lean la Biblia 200 veces. Y se empezó a burlar y lo dice, y entonces para ser pastor 500 veces tienen que leer la Biblia para que sepan lo que tienen que predicar. Y vivimos una época de mucha ignorancia, de mucha ignorancia. De verdad, a mí me sorprende de que muchos pastores no saben ni lo que están diciendo. Agarran un sermón de internet y luego lo comparten. No estudian ya la Biblia. Pero ojalá que fuera nada más de algunos. Esto parece una epidemia, ¿verdad? En el seminario existen oportunidades para el estudio de la Biblia. Existen oportunidades para la oración, pero también existen oportunidades para el servicio cristiano. Lamentablemente, esas oportunidades muchas veces son pasadas por alto por personas que piensan que aman a Jesús, pero que aparentemente no lo aman lo suficiente como para ajustar sus horarios y ponerlo a Él en primer lugar. Muchos de mis compañeros tenían problemas con servir. Solamente servían a aquellos que tenían necesidad. Y esto es lamentable. Esto es lamentable. Ustedes tienen la oportunidad de estar en el seminario y no va a volverse a repetir. Y van a anhelar querer servir al seminario, y muchas veces ya no van a poder volver. Aprovechen la oportunidad de servir, de barrer, aunque sea. Una biblioteca sin visitar, una rodilla sin doblar y una escoba sin usar. Y cuando gradúan, quieren ser llamados siervos de Dios. La oportunidad no es garantía de éxito. Esa es la dura lección que aprendieron los israelitas. De hecho, es una dura lección de aprender nosotros. Para cualquiera de nosotros. Hay muchos seminaristas y muchos pastores que nunca alcanzan todo su potencial en Cristo, porque dejan pasar muchas oportunidades. Y esto es más común de lo que pensamos. Bueno, en segundo lugar, otra lección: la salvación no es garantía de discipulado. También los israelitas habían sido librados de la esclavitud con poder y con señales. Sin embargo, la liberación no se tradujo en obediencia. La bondad de Dios al redimirlos de la esclavitud no los transformó automáticamente en fieles seguidores.
La lección para nosotros es que la salvación no es garantía de discipulado. El hecho de que hayan experimentado la libertad en Cristo, ¿verdad?, no significa que vamos a crecer en plena madurez en Cristo. Este triste hecho se observa en todas las iglesias y en todas las denominaciones, incluso en los mejores seminarios. Entre ellos está el de nosotros. Un seminario que tenemos una alta opinión de las Escrituras. Ahora, ¿por qué tantos cristianos nunca alcanzan la plena madurez en Cristo? El problema es de tamaño casi epidémico, y ahora sabemos lo que es una epidemia. Así como nuestro texto no estaba complacido en la mayoría de ellos, por decir, pero la verdad es que fueron casi todos. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasa esto? Y es que muchas veces ya no exigimos el compromiso. A veces porque ya no lo quieren dar, ¿verdad? Pero no exigimos un compromiso, una entrega a la iglesia o al seminario, ¿verdad? Pensamos que el discipulado, ¿para quién es? Para los pastores, para los seminaristas o para los misioneros. Pero no es así. Esa no es la enseñanza del Señor. El encargo de la iglesia es ir y hacer discípulos, no meramente convertirlos. Por mucho tiempo se pensaba que discipular a las personas era darles la lección, mi crecimiento en Cristo, no sé, cualquiera, que son buenos, y ya los bautizábamos y ya estaban discipulados. El objetivo no es hacer solo miembros o bautizarlos. El mandato del Señor incluye ayudarles a crecer espiritualmente, es decir, discipularlos. En pocas palabras, el discipulado es un proceso por el cual llegamos a ser como Jesús. El discipulado es un proceso por el cual llegamos a ser como Jesús. Ese debe ser el requisito mínimo del cristiano para empezar el proceso de crecimiento. Si realmente no tenemos la intención de ser como Jesús, si tenemos la intención de ser como Jesús, arreglaremos intencionalmente nuestra vida, horarios, prioridades y relaciones con ese propósito. No hay razón para que un seminarista llegue tarde a capilla, porque tenemos que arreglar nuestro tiempo. No hay razón para que no tenga tiempo de barrer, aunque sea algo ahí, no sé, su banqueta o su cuarto. Tenemos que arreglar todo para que toda nuestra vida, para que honre a Dios. No hay razón para que no tengamos tiempo de orar. Tampoco no hay razón para entregar las tareas tarde. Y esto es parte de una disciplina que tenemos que ir teniendo, ¿verdad? A menos de que uno tome la vida por los cuernos y derribemos los pretextos, todo cambiará para comenzar a parecernos a Cristo. Mire, es lamentable que a veces nos reunimos entre pastores y se parecen a todo mundo. A veces se parecen hay un hermano muy sonado, se parecen al hermano Rolando, se parecen al hermano Gilberto, pero no se parecen a Jesús. Es lamentable. Y a veces estamos así como seminaristas. Dice el texto, una vez más, del 6 en adelante: todo eso sucedió para servir de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras como fueron algunos de ellos. Escrito está: se sentó el pueblo a comer y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron al ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Para evitar ser descalificados de la carrera. Y esta porción me encanta, ¿verdad? Porque nos dice como siervos del Señor cómo podemos cómo evitar ser descalificados de la carrera. Y lo primero que debemos hacer es enfocar nuestro corazón en Dios. Y puede sonar muy raro
que le esté hablando a pastores, que le esté hablando a seminaristas esto. Pero yo también fui seminarista y encontré muchos de los ejemplos aquí de los que leímos atrás. Tenemos que enfocar nuestro corazón. Seminaristas que no hacían sus devocionales, que no leían la palabra del Señor solamente por compromiso, o el que tenían que cumplir por las tareas. Bueno, Pablo dice que estas cosas ocurrieron como ejemplo para que pongamos nuestro corazón en lo correcto, no en las cosas malas. Debemos enfocar nuestro corazón, centrar nuestra vida en el Señor Jesucristo. Nuestro deseo por las cosas de este mundo entonces va a disminuir. El segundo consejo práctico es que debemos abandonar actitudes pecaminosas. Estoy hablando con pura santidad, ¿verdad? De hecho, algunos hasta ya no oran, bendicen de esta manera los alimentos, ¿verdad? Emanan poder y santidad. Bueno, aquí hay una advertencia. Si no lo han hecho, cuando menos para que no lo hagamos, ¿verdad? Es un consejo práctico. Debemos de abandonar actitudes y acciones pecaminosas. Puede ser que no sea pecado, pero puede ser que eso vaya a desembocar en un pecado. Nuestras actitudes deben de ser correctas. Menciona áreas específicas de pecado que los israelitas estaban involucrados en el desierto: idolatría, inmoralidad sexual y probar al Señor. Pero no, en el seminario esto no sucede con los seminaristas ni con nadie más. Bueno, cuando menos por advertencia, ¿verdad? Pablo se refiere a ocasiones específicas en los que los israelitas estuvieron involucrados en prácticas y fueron juzgados por Dios. Construyeron un becerro de oro y el sacerdote, ¿verdad? O el pastor, en términos actuales, el pastor haciendo un becerro de oro, ¿verdad? Y ahí iban sus seminaristas también detrás de él. Y esto fue, y le alabaron y le glorificaron al becerro de oro con danzas paganas, ¿verdad? Y luego también probaron al Señor constantemente con los actos de desobediencia. Murmuraron contra Dios y contra Moisés. A ver, vamos a ponerlo aquí en términos seminaristas. Murmuraron contra Dios, contra sus maestros y contra el director. Refunfuñaron, se quejaron, eran egocéntricos y autocomplacientes. Bueno, solo es un ejemplo, solo es un ejemplo. Porque aquí lo dice, esto sucedió como ejemplo, y lo estoy diciendo así, como ejemplo para nosotros entender lo que no se debe hacer. Y los pecados se mencionan como una lista representativa, porque no creo que hayan sido los únicos. Podría ser una lista más grande que ofendía a Dios. El punto es que necesitamos abandonar el pecado, aunque ese concepto muchas veces sea ajeno a nuestra generación. Muchos dicen que es imposible que dejemos de pecar. Bueno, ¿acaso no lo dice el Señor? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces ahí está la justificación. Entonces, pues si no puedo con el pecado, pues me uno a él, ¿verdad? Y esto parece el pensamiento. Sin embargo, esa lógica, ¿verdad?, todavía nos deja en esclavitud del pecado. Ese pensamiento va contra las Escrituras. Miren, no es que no pequemos. El Señor venció el pecado, la muerte y al diablo, y nos dio poder para no pecar, para que nosotros decidiéramos no pecar. ¿El Señor Jesús pudo pecar? Sí, pudo pecar, pero Él decidió no pecar. El Señor nos dio el poder para decidir no pecar. Y si pecamos, que sea por accidente. Algunas veces hablamos cosas sin sentido. Yo he hablado cosas de más y lo dije en voz alta o lo pensé, después digo, porque así me ha pasado. Pero si si pecamos, que sea por accidente, no a propósito. Pero si acomodamos nuestra vida al pecado como parte de nuestro estilo de vida, hemos perdido la batalla antes de empezarla. Como cristianos, nuestro estándar no es la imperfección, porque parece esto que sí, que la imperfección es el estándar.
Nuestro estándar es ser como Cristo en todos los sentidos. Eso significa que tomamos en serio el mandato de ser santos como Él es santo. Y esto suena raro cuando lo estaba preparando. Ay, Señor, ¿a poco quieres que diga esto? ¿Verdad? Si voy a hablar a pura santidad, ¿verdad? Esta sí es su verdadera santidad, no como el Papa. Bueno, la verdad es que la historia nos ha demostrado todo lo contrario. Por último, leamos el último verso. Por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Viene la pregunta, bueno, ¿y por qué necesitamos las advertencias? ¿Por qué alguien puede advertirle a los seminaristas que agarren el patín? Que puedan, que tengan cuidado con su vida espiritual, que desechen los hábitos que los pueden llevar a pecar. Las necesitamos porque subestimamos el peligro en el que nos encontramos. Mire, hubo un tiempo que a mí me dio por andar en moto. Y la primera vez que me dijeron, ¿quieres manejar la moto? Yo estaba temblando. Y después me enseñaron a manejar en moto y andaba, y cada vez iba más rápido. Y hubo algunas ocasiones que iba casi a 200 kilómetros por hora. Yo decía, no, pues esto ni se siente nada. Empieza uno a subestimar el peligro. Pero esto es algo tremendo. Hasta que un día que me caí en la carretera y traía atrás un tráiler y me salieron fuerzas de no sé dónde y agarré una moto muy pesada y la hice a un lado. Por la gracia del Señor. Subestimamos a veces el peligro, pero hacemos esto de subestimar el peligro por nuestra propia capacidad, porque sobreestimamos nuestra capacidad de permanecer firmes. Subestimamos el pecado o el peligro porque nos sobreestimamos. Soy seminarista, soy pastor, soy el líder, soy el diácono, soy maestro. Y bueno, ahí le puede buscar, ¿eh? Entonces, esa es la esencia del orgullo. Y en eso se deleita el diablo. El exceso de confianza, eso es muy peligroso. Uno de los mayores peligros es el orgullo. El exceso de confianza distorsiona la realidad. En otras palabras, ¿verdad? Nos da una perspectiva falsa. No vemos las cosas como realmente son, sino como esperamos que sean. No vemos las cosas como realmente son, sino como esperamos que sean. De alguna manera creemos que estamos exentos, no como aquellas personas, ¿verdad? Como el hermano mundano de la iglesia, fulana o sultana. Ese sí, la verdad que la riega. Pensamos que estamos exentos de pecar y caemos, resbalamos, y nuestros pecados a veces pensamos que son menores a los demás, ¿verdad? Pues sí, yo no digo mentiras, digo mentirillas, y así le vamos poniendo, ¿verdad? Minimizamos lo que hacemos. Entonces pensamos que somos suficientemente inteligentes y fuertes para resistir o para aparentar, ¿verdad? Este tipo de pensamiento simplemente nos asegura la caída. El orgullo entorpece nuestra capacidad de respuesta. En otras palabras, nos hace lentos para responder, para ponernos en guardia, para levantar el escudo. Así que debemos luchar contra el exceso de confianza y tomar en serio la advertencia que vemos en las Escrituras para evitar el pecado, que el pecado cuesta todo. El pecado cuesta todo, y seguramente lo han escuchado. El pecado nos va a costar más de lo que pensábamos pagar. Nos va a entretener más del tiempo que pensábamos dedicarle. Y nos va a costar más de lo que pensábamos pagar. Nos va a costar más. Y tenemos que tener cuidado porque hay pecados, hay situaciones que ya que nos dejan incapacitados para seguir en el ministerio. No es suficiente empezar la carrera. Debemos permanecer en la carrera para ganarla. No nos distraigamos. No permita que los distractores de la vida, hay muchos distractores. Algunos de nuestros compañeros venían de ranchitos, y sin ser despectivos,
Venían de comunidades muy pequeñas y llegan a la ciudad y todo es nuevo. Algunos nunca habían tenido computadoras y a algunos les dio por ser evangelistas por computadora a las 3 de la mañana. Estaban chateando ahí. Y no es que esté mal, pero simplemente perdían el tiempo. Se deslumbran. Hay muchos distractores a nuestro alrededor. Pablo quería no ser descalificado de la carrera. No quería ser descartado del ministerio. Sabía que quería correr la carrera con determinación y dedicación. La vida ministerial requiere 100% de compromiso. Cualquier cantidad menos que el 100% no va a funcionar. El reto que tenemos por delante es claro. Todos tenemos la oportunidad de ser fieles. No hay razón para no ser fieles. No hay razón para no orar en el seminario. No hay razón para terminar mal nuestras tareas. No hay razón para no ser espiritual. No hay razón para no ser un siervo en el seminario. No hay razón porque a eso nos llamó el Señor. Tenemos que tener un compromiso firme con el Señor. Nuestro compromiso para quitar todo lo que estorba en la vida, para hacer lo que Dios planeó que fuéramos. En muchos epitafios va a ser lo que pudo, va a decir lo que pudo haber sido y no fue. Y lamentablemente tengo más historias de las que yo quisiera contar, de pastores, de seminaristas, de misioneros que se distrajeron, que se desviaron. Y Pablo nos advierte estas historias y nos da algunas lecciones de la historia. Tengan cuidado porque es muy fácil deslizarse. Debemos darlo todo. Debemos quemar nuestras naves y seguir adelante por el premio. Vale la pena servir a Cristo, pero también vale la pena pagar el precio. De verdad, miren muchachos, tenemos muchas cosas en contra de nosotros. El diablo está constantemente, pero también ustedes tienen una generación en contra. Lo lamentable es que ustedes fueran igual que la generación a la que pertenecen. Una generación chillona, que no quiere ni hacer nada por su vida. Todo piensan que lo merecen. Quieren exigir y nada quieren corresponder. Se les exige un poquito, ¿verdad? Y hay que llevarlos con el psicólogo porque es violencia psicológica, no sé cómo se llame, ¿verdad? Entonces, aquí en el seminario sería violencia espiritual, ¿eh? Entonces, tenemos que hacer la diferencia, pagar el precio. La vida ministerial nos exige eso, porque ustedes van a ser los pastores, los misioneros, los maestros, ¿verdad? ¿Qué pasa si uno de los hermanos de la iglesia donde sirve ustedes siguieran exactamente el ejemplo de ustedes? Valdría la pena seguirlos. Y esto dice Pablo, se los digo como advertencia. Supongamos que no ha pasado esto aquí, pero es una advertencia porque estamos prestos a caer siempre y tenemos que estar siempre alerta. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, es un gran privilegio servirte a ti, Señor. Es un gran privilegio, pero también entendemos el grado de compromiso que debemos de tener. Vale la pena servirte, Señor. Vale la pena pagar el precio. Pone en nosotros el querer como el hacer para ser hallados siervos fieles, siervos comprometidos, siervos que sirven. Te lo pedimos, dulce Padre Celestial, en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.